Amén. Después otro anuncio que casi se olvida. Este miércoles, óigame iglesia, este miércoles no va a haber servicio acá. ¿Ok? Vamos a unirnos con la iglesia americana. Hemos estado hablando con la iglesia. Va a haber un servicio familiar el día miércoles. Amén. Si tú quieres venir con tus hijos, va a haber participación de niños. Y después del servicio va a haber, creo, un chocolatito rico. Así es que este miércoles no va a haber el servicio acá. Amén. Va a haber al frente. Vamos a tener traducción, pero como he dicho, tenemos que comenzar un poco también a juntarnos con la iglesia americana en ciertos eventos, pero también en el servicio de Navidad, porque ellos van a tener su show de Navidad. He decidido este año, los que quieren, porque ellos hacen el servicio de Navidad el sábado y domingo, su show de Navidad. Los que quieren venir pueden venir el sábado a ese show, ¿está bien? Porque la vez que he querido unir y hacer, reservar para el grupo hispano, oh my goodness, salgo estresado. Porque, ¿me entiende? Yo trato de hacerlo mejor, reservar y todo eso. Entonces, como muchos dicen, reserva el pastor, voy a llegar tarde. Eso ya está así lleno y del grupo hispano siguen llegando con su calma. Y los americanos están, ¿y para quién es este grupo? Para los hispanos. ¿Y por qué ellos tienen y nosotros? Y ahí se crea me he dicho, ya no. Amén. Entonces tú puedes participar el sábado, el día que tú quieras ir, disfrutar del show, amén. Porque más que todo es musical, no se necesita mucha traducción. Pero si tú quieres participar, eso está bien. Pero nosotros vamos a tener nuestro servicio navideño acá el día 15, amén. 15, ¿no? Sí, 15. 15 de diciembre, amén. Vamos a tener una presentación, un show, vamos a tener comida. Entonces eso va a ser acá en la iglesia el día 15 de diciembre, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están listos para la palabra? Amén, amén, amén. Este es un día, como digo, un día especial. He tratado de más o menos acomodar la palabra para el día de hoy, amén, porque como estamos celebrando un día de acción de gracias, ¿no? Entonces saben que yo estoy predicando una serie de, ¿qué se llama la serie? Ok, es un Dios más que suficiente, amén. Entonces la voluntad de Dios es que tú vivas en todas las áreas de tu vida más que suficiente, amén. Tengas más que suficiente paciencia. ¿Cuántos necesitan más que suficiente paciencia? Más que suficiente amor. ¿Cuántos sufren con la paciencia? ¿No? Entonces, su naturaleza de Dios, justamente, he estado hablando, Dios vio a un pueblo que tenía un pacto con Él, amén. Ese pueblo que tenía un pacto con Él, pero lamentablemente ese pueblo estaba esclavo. Y en el corazón de Dios, ver a sus hijos en esclavitud, Él dijo, no, yo tengo que hacer algo para sacarlos de la esclavitud, ¿no? Y vemos cómo con poder él se manifestó, y ahí pueden verlo en la Biblia, lo que no voy a entrar en detalles, pero Él sacó a ese pueblo de la esclavitud, amén. Y la anterior semana justamente hablé del evento más grande o más glorioso que se puede registrar en la historia, cuando Dios abrió el mar. ¿Qué mar? El mar Rojo, amén. Llevándolos a ese pueblo, dice justamente ahí encontrándose con el mar, y dice que la palabra, ¿me entiende? Dice la palabra que el pueblo de egipcio estaba detrás ya de ellos. Ellos se encontraron como en salida, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Dios? En ese momento, cuando ellos se encontraron sin salida, ¿qué pasó con ese pueblo? Comenzó a ¿qué? A murmurar. ¿Por qué Dios nos sacó y nos vino? ¿Me entiende? Si Dios está sacando, Dios te está diciendo, Dios está mostrando su gloria, Dios está haciendo ciertas cosas. Si en la mañana tú te levantas y estás viendo que hay una nube que está ahí delante de ti, esa nube les está siguiendo, y en la noche estás caminando y hay un pilar de fuego que los está guiando, ¿cómo no piensas que hay un Dios todopoderoso que está contigo? ¿No? Pero cuando se encuentran en la circunstancia para cruzar, ¿qué pasa? Comienzan a murmurar. Entonces Dios, ¿qué le dice a Moisés? Estira, haz lo que te he dicho. ¿Qué tienes ahí? Estira tu vara.
No, y vemos en lo que dice, porque uno ve la película, en una película puede ver, él estiró la vara y ¡wow! Se abrió el mar. No, hemos hablado la anterior semana que dice que vino un viento, ¿no? Todo estaba oscuro, se imaginan, porque el fuego estaba cubriendo al pueblo de Egipcio atrás para que no vengan y los maten. Ellos estaban en la oscuridad, solamente oían ¿qué? Un fuego o un viento. ¿Te imaginas en eso? No saber qué va a pasar. Cualquier rato pueden venir, matarte. ¿Me entienden? Una ansiedad en la gente. Pero Dios estaba trabajando mediante su Espíritu Santo y preparando el camino para que se abra el mar para que ellos puedan pasar en seco. Amén. Entonces lo que yo he querido hablar la anterior semana, tú tienes que entender muchas veces cuántos ustedes se encuentran en lugares donde no ves salida. Amén. ¿Sí o no? Yo muchas veces me he encontrado ahí. Pero ahí es cuando uno tiene que tener la confianza en Dios, que Dios está obrando y Dios lo va a hacer. Dios no va a dejar que mueras y perezcas en este lugar si Dios te ha llamado. Amén. Entonces, ¿qué sucedió? Ahí vi el Espíritu de Dios estaba diciendo, yo estoy abriendo este lugar ahora justamente para que ustedes salgan de la esclavitud y pasen a la libertad. Amén. No, entonces cuando ellos pasaron, en el momento que pasaron, dice que se cerró el mar y mató a todos los egipcios. Amén. Entonces, ¿cómo lo he traído ahora? ¿Cómo lo he hablado? Estoy repasando un poquito lo que he hablado la próxima semana. Cuando tú aceptas a Jesucristo, ¿cuántos tienen un pasado? ¿O cuántos han tenido un pasado? Tal vez de algunos su pasado no ha sido bueno, ¿no? I don't know cómo ha sido tu pasado, pero yo tenía un pasado que era un desastre. No, he tenido, y muchos de ustedes se identifican porque mi pasado no ha sido bueno, ha sido un desastre. Pero yo me he encontrado en ese momento que cuando yo he aceptado a Jesucristo, Cristo abrió, ¿me entiendes? Me trasladó de las tinieblas a la luz. ¿Me entiendes? De la noche a la mañana, así de un cerrar de ojos, ¿me entiendes? Yo hice una oración simple, pero sabía que mediante esa oración algo había pasado en mi vida, que estaba saliendo de las tinieblas de donde estaba y estaba entrando a una luz, algo diferente. Dios estaba creando un nuevo camino para mí. Amén. Y eso Jesucristo lo ha hecho con cada uno de ustedes que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Amén. ¿Cuántos tienen a Jesucristo como su Señor y su Salvador? Y si tú no lo has aceptado como Jesucristo, como tu Señor y tu Salvador, el día de hoy voy a dar una oportunidad que lo hagas de corazón. Porque me entiendes, por fe, dice la palabra de Dios, si tú confiesas de corazón, dice la palabra, tú vas a ser salvo. Entonces ese momento glorioso que Dios está haciendo, yo quiero abrirte ahora un nuevo camino, una nueva oportunidad, algo diferente para tu vida, es la decisión que cada uno tenemos que tomar. Amén. Las cosas suceden así. Y bueno, voy a compartir como un pequeño testimonio. Yo apliqué ya para mi ciudadanía, para hacerme ciudadano, ¿no? Apliqué a la ciudadanía, bueno, algunos ya saben. Y cuando apliqué me dijeron, tu aplicación ya estamos revisando, va a ser para el 2020, de noviembre del 2020. Yo dije, falta un año, más de un año todavía, que las cosas están retrasadas y todo eso. Bueno, lo dejé ahí, dije, ya está, ya metí. Y no me preocupé, porque para eso tienes que prepararte, tienes que estudiar y tienes que, ¿me entiendes? Estudiar más de 100 preguntas, memorizarte todo para el examen. Lo dejé ahí y después de un tiempo vuelvo a chequear y dice, bueno, ahora tu aplicación está creo que era para marzo o mayo, no me acuerdo bien, del 2020. Ya bajó un poco, ¿no? Y eso fue estoy hablando de un mes atrás. Entonces dije, bueno, no me voy a preocupar, me voy a enfocar en las cosas de Dios y en la iglesia, en lo que estaba haciendo, viaje, todo lo que estaba con él. Voy a mirarlo en enero, en enero voy a ver que si ha habido un cambio, ¿no? Pero ahí tenemos que entender, hermanos, cómo es el Espíritu Santo. Porque ahí está, el Espíritu Santo está para hablarte, para guiarte, para... Y estaba sentado en mi escritorio y el Espíritu Santo me dijo, chequea, mira una vez más. Yo dije, wow, entro a la computadora, veo, y para mi sorpresa me dice, usted tiene ya
que presentarse en 2 semanas para dar el examen. Estoy hablando a principio de mes, hermano. No había estudiado nada, no había repasado nada. Me entró el, Señor, ¿qué voy a hacer? 2 semanas me dieron para preparar, para dar el examen, ¿no? Entonces ahí me preparé con las preguntas y todo ya, y fui a dar el examen, y gloria a Dios, lo pasé. No se aplazó el pastor. ¿No? Entonces este martes voy a ir a jurar para la ciudadanía. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo es un Dios todopoderoso? Pero a lo que quiero llegar, ¿me entiende? ¿Cómo es Dios? O sea, a mí me admira porque me llega la carta, porque los llevan a diferentes lugares para jurar como ciudadanos, ¿no? No voy a entrar en detalles en mi testimonio, pero muchos saben que yo estaba en un punto a la deportación, ¿no? Y Dios me dio la victoria delante de 3 jueces, ¿me entiende? Y para mi sorpresa es en el mismo lugar donde Dios me dijo, tú te quedas en este lugar, es en el mismo lugar donde voy a ir a jurar para la ciudadanía. Wow, es algo especial para Dios, ¿me entiende? No, eso no son coincidencias, ¿me entiende? Dios tiene. Pero a lo que quiero llegar, hermanos, cuando estamos en los caminos de Dios, cuando tú estás viviendo sin Jesucristo, es lo mismo que va a pasar el día martes. Yo voy a entrar a ese lugar siendo boliviano todavía, ¿sí o no? Voy a estar siendo boliviano porque ahí lo que te piden es que tú tienes que decir, ok, que ahora tu primera nación ya no es Bolivia, sino es Estados Unidos. Entonces voy a entrar, hermanos, a no sé a qué hora, voy a entrar siendo boliviano, pero cuando diga sí, juro, ya voy a salir siendo americano. En una sola palabra, cuando digo juro, cambia mi nacionalidad automáticamente. Es lo mismo que pasa cuando tú aceptas a Jesucristo, cuando dices, Señor, yo te acepto, ese momento cambia tu residencia. Dice, ya no eres el residente de este mundo, ahora estás residente del cielo. Amén. Completamente así. Es por fe. No, cuando yo diga sí, juro, no voy a decir, habrá sido, me habrán aceptado, estoy seguro que yo soy americano, o ¿qué tengo que hacer? No ve, estoy seguro porque me van a dar un certificado que soy americano. Amén. Entonces el próximo domingo voy a comenzar a predicar en inglés. ¿No? Para comprobar si soy o no. Amén. Entonces Dios en su amor y en su misericordia sacó a ese pueblo así y les dijo, ahora yo quiero enterrar tu pasado. He antedado la anterior semana que Dios, cuando tú aceptas a Cristo, lo que quiere el Señor Jesucristo es enterrar tu pasado. Amén. Y lamentablemente muchos de nosotros seguimos viviendo ¿dónde? En el pasado. ¿No? Ay, si te acuerdas. En 1800 me han mirado chueco. Ay, que me han hablado. Ay. Seguimos viviendo en el pasado sin saber que las cosas viejas, dice, pasaron y ahora Dios las ha hecho nuevas. Entonces, para comenzar a entender y comenzar a vivir solamente enfocado en mi presente, hay algo precioso que Dios nos ha dejado y eso quiero hablar el día de hoy. Amén. Porque ¿cuántos dan gracias por algo a Dios? Amén. Hay muchas cosas que le tenemos que dar gracias. Pero mi enfoque el día de hoy, que quiero dar gracias a Dios, lo más importante es por la palabra que Él nos ha dejado. Hello. Porque la palabra es lo más precioso, porque esa palabra es la que va a dirigir tu vida. Y a veces es la palabra de Dios la que menos apreciamos. Entonces ahora mi enfoque va a ser en la palabra de Dios. ¿Me entienden? Cómo que la palabra te va a llevar a que tú puedas vivir en esa vida de victoria. Entonces vamos a ir a Éxodos 16 al 18. Éxodo 16 y 18.
vemos acá en la historia que cuando ellos pasaron y dice que más o menos calculado tenían alimento ellos como para 1 mes y medio. Amén. Tenían más o menos ellos alimento para 1 mes y medio. Se llevaron seguro sus alimentitos todavía. Pero ¿qué sucedió cuando se estaba acabando el alimento? ¿Cuál fue la primera reacción de ese pueblo? Ok, otra vuelta, ¿no? Para eso nos ha sacado, nos vamos a morir de hambre. Otra vuelta comenzó a quejarse ese pueblo. Y dice Dios, miren cómo es el amor de Dios. Pese que estaban murmurando, quejándose. Y dice, yo oí tu murmuración. Entonces les digo, ok, les voy a dar algo. Y dice en Jehová, esto es lo que Jehová ha mandado. Recoger de él cada uno según lo que pudiere comer. Estaba hablando, Dios dice, yo voy a mandarte comida que se llamaba, ¿qué? Maná. No, les voy a mandar comida, son unos quejones, les voy a dar su comidita. Amén. Entonces recoger de él cada uno según lo que pudiera comer. El gomer por cabeza, el gomer, ¿qué quiere decir? Que quería decir una medida, unos dicen que era kilos, otros dicen que eran litros. ¿Me entiende? Porque el maná, muchos pensaban que eran como hostias, pero no, era una cosa medio gelatinosa. ¿Me entiende? Por eso Dios les dijo, ustedes van a recoger antes de que salga ¿el qué? El sol. Justamente porque si salía el sol se derretía y ya no tenías maná. Entonces les dijo, van a recoger, dice, un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Ellos vivían en su tienda, amén. Como ahora tú vives en tu casa, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen su casita o tu departamento? Entonces Dios sabe cuántos viven en esa casa, amén. Era lo mismo ahí. Dice, y los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron unos más que otros. Unos más y otros menos. Y lo medían por el gomer, dice, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Si tú piensas aquí, yo estaba meditando en esto, digo, wow, ¿cómo es Dios? Había un pueblo de más o menos de 2 millones de personas, cada uno en su tienda. Dios, para Dios tú no eres del montón, ¿entendés? Para Dios tú eres particular. Él conoce tu familia, Él conoce las necesidades específicamente de cada uno de tu familia, de tu vida, de tu esposa, de tus hijos. Él conoce, Él sabe lo que tú necesitas. Por eso Él decía, Él les mandaba exactamente lo que necesitaban de acuerdo a cada familia. Amén. Entonces Él ve la familia y dice, bueno, en esta familia hay 3 niños, los niños no van a comer igual que sus papás, no, la mamá come más o menos, pero lo ve al varón y dice, oh my goodness, ¿qué voy a hacer con este varón? Él come mucho. Yo voy a tener que darle extra maná. ¿Cuántos hombres identifican que son buenos dientes? ¿No? Él no dijo, bueno, acá todos van a comer igual y aquel que come por demás va a tener que entrar en dieta y se acabó. No, le dijo, yo te conozco que tú eres buen diente, que te vas, que quieres cada semana irte al buffet, pero y te voy a dar. Entonces Dios proveyó para cada uno de ellos para que ellos queden completamente satisfechos ese día. Ese es el amor de Dios, que Él ve cada necesidad de cada uno de ustedes. Para Él no es extraño lo que tú estás pasando. Para Él no es extraño lo que está pasando en tu familia, en tus hijos, en la situación, en tu vida. Para Él no es extraño. ¿Me entiendes? Él nos conoce, Él nos ha creado a cada uno individuales. Él conoce tu carácter, Él conoce justamente quién eres, lo que estás pensando. Él conoce cuántos pelos tienes, dice la palabra de Dios. ¿No? Algunos ya más bien les están quitando más trabajo a Dios. Ya no, yo cada vez le quito, ya estoy. O sea, ya no, dice, ya no tengo que contar, solamente tengo que hacerle brillar la cabecita. ¿No? Pero la palabra dice eso, que Él conoce todo de tu familia. A Él no le extraña eso. Entonces tenemos que entender que el maná fue dado a ese pueblo para alimentarlo por 40 años. Amén.
Y ese no era el plan de Dios, alimentar a ese pueblo por 40 años. Su plan de Dios, ¿cuál era? Sacarlos de la esclavitud, que pasen por el desierto unos días y que puedan ir y conquistar ¿qué tierra? La tierra donde fluía, ¿qué? Leche y miel. Porque ese es el plan de Dios para cada uno de ustedes, que cada uno de ustedes pueda entrar a esa tierra donde pueda fluir y puedas tener que fluye leche y miel. Amén. Ahora no estoy hablando solamente en lo económico, entiendan. Porque muchos malinterpretan que solamente estoy hablando de economía. No, es en todas las áreas de tu vida. Tú puedes tener la mejor economía. Bueno, no me voy a adelantar, no me voy a meter ahí, voy a hablar después de eso, ¿no? Pero lo que Dios quiere es justamente darnos el alimento diario a cada uno de nosotros, ¿no? Ahora, el maná, ¿con qué se compara ahora en este día? Se compara con la palabra de Dios. Amén, porque dice la palabra de Dios, Jesús fue la palabra, el verbo hecho ¿qué? Carne. Amén, el verbo hecho carne. Entonces vamos a ver, y eso lo vamos a ver en Juan 6, 31, 35. Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y dijeron, Señor, danos siempre este pan. ¿Cuántos quieren ese pan? ¿Cuántos quieren ese pan? Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces acá el maná, podemos decir, es Cristo, y el maná es la palabra de Dios ahora para nuestra vida. Amén. Porque esta es la palabra que te va a sostener para que tú puedas tener la vida. ¿Me entiendes? El plan que Dios tiene, ese plan que ha trazado para que tú puedas vivir una vida de victoria y puedas disfrutar, entrar a ese lugar donde fluye leche y miel en todas las áreas de tu vida. Amén. Este es el maná para nosotros. Amén. Ahora, ¿cuántos comen el maná diariamente? ¿Hello? Me voy a meter profundo. 2 amenes. Acá dice la palabra de Dios que ellos, antes de que salga el sol, iban a comer el maná para alimentarse diariamente. Nosotros la palabra de Dios nos ha dado justamente para qué. ¿Me entiendes? Para que ese sea nuestro alimento. Muchos dicen, pastor, ese es nuestro alimento espiritual. Yo les he hablado, les he dicho, no es tu alimento espiritual. ¿Sabes por qué? Porque yo ya lo he hablado, ya le he dicho, tu espíritu, cuando tú has aceptado a Jesucristo, dices el mismo espíritu. ¿Me entiendes? El mismo espíritu que ha resucitado a Jesucristo de los muertos, vive en ti. Ese mismo espíritu está listo, sabiendo todo lo que Él necesita para que tú puedas actuar y hacer las cosas. La palabra de Dios nos dice que nos ayuda a nosotros a renovar el cococho. Acuérdense del cococho boliviano. ¿Cuántos tienen problema acá en medio de las orejas? ¿Cuántos tienen el mayor problema en medio de las orejas? ¿Cuántos se hacen rollos? ¿Cuántos están? Oh my goodness, cada rollo que yo tenía, hermano, y sigo a veces teniendo. ¿Me entienden? Porque entonces la palabra ha sido diseñada, ha sido dada al hombre, porque dice ese es el pan de vida. ¿Me entiendes? Está hablando el pan de vida te va a edificar ¿en qué? En lo natural. Amén. Si tú comes pan, comida, te edifica en lo natural, te fortalece, ¿me entiendes? Te da todos los nutrientes que necesitas. Pero la palabra de Dios, hermanos, está diseñada para cambiar el sistema de creencia que tú tienes. Amén. Como he vuelto a hablar, el momento que tú naces, eres una nueva creación. Entonces, cuando eres una nueva creación, dice, ahora tú tienes que cambiar el sistema de donde crees.
las cosas del mundo, cómo te han formado, lo que te ha hecho, lo que has estudiado, todo eso, para muchos ha sido bueno, han conseguido buenas cosas, amén. Para otros no han logrado tal vez buenas cosas. Tal vez algunos se han quedado frustrados y en no poder lograr cosas. Hello. En el mundo. Pero la palabra de Dios dice, yo tengo la respuesta para ti, para que tú puedas realmente no tener hambre de cosas que no tienes que tener. Porque la palabra de Dios, ¿qué sucedió con Jesús? Jesús cuando entró en ayuno y oración, dice la palabra de Dios, que Dios le tentó cuando tenía ¿qué? Hambre. Cuando Jesús le tenía hambre, el enemigo lo tentó y le dijo, agarra ese pan y come. Entonces cuando nosotros, hermanos, no estamos comiendo la palabra de Dios, ¿qué está sucediendo cuando realmente tenemos hambre? Ahora tú tienes que hacerte la pregunta, ¿hambre de qué tienes? Hay mucha gente que tiene hambre de tener dinero, hambre de tener drogas, hambre de estar en el alcohol, hambre de estar en cosas malas. ¿Hambre de qué? Porque ahí produce, porque cuando hay hambre de una cosa mala, ahí es donde el enemigo va a alimentar esa hambre, dándote algo que en un momento te puede satisfacer, después no significa nada. ¿Me entiendes? Tú lo puedes ver, gente que tiene hambre al poder, hambre al dinero, hambre a la fama, ¿no? Hemos visto gente que tenga dinero, fama, todo eso, pero eso, ¿qué sucede? Se quitan la vida, no son felices. Tengo hambre para conquistar algo, lo conquisto porque lo estás conquistando en tu propia carne. Lo conquistas y después eso que conquistaste no te llena, estás buscando otra vuelta para conquistar otra cosa. Pero entonces la palabra de Dios dice, si tú pasas diariamente en el maná que yo te estoy dando, diariamente, no. ¿Cuántos desempolvan la? ¿No? ¿Cuántos cada mañana puedes decir, voy a ir a comer mi maná del día? Porque cuando tú, hermanos, haces esfuerzo, estás leyendo la palabra, Dios sabe de la necesidad, lo que tú necesitas, Dios sabe lo que va a venir, lo que vas a enfrentar, lo que te va a suceder. Y en ese momento que estás leyendo la palabra de Dios, Dios comienza a prepararte para que enfrentes lo que va a venir o lo que tengas que decir. Amén. Hermanos, no lo estoy hablando, a mí me ha pasado. Muchas veces me pasa. Yo no te voy a predicar que hay cosas que a mí no me han pasado. ¿Me entiendes? Porque a veces la sociedad del mundo, como pastor, a veces tengo reuniones, atender, ir allá. Y a mí muchas veces, Señor, me agarró Sabanás y me dormí. Y me levanto, y Señor, gracias, bendice, y ¡pum! Salgo igual de mi casa. ¿Cuántos salen igual que yo? Hello. Ay, pastor, usted, sí, yo. ¿Por qué ustedes creen que no me agarra el Sabanás de vez en cuando? Las flogueritas de vez en cuando. ¿Creen que el pastor es superhéroe que no me agarra nada? Estoy vivo, ¿no? Pero si yo no me alimento de la carne, ¿qué comienza a vivir más? Mi carne. ¿Me entiendes? Entonces yo tengo que la responsabilidad de esforzarme. Yo no les pido a ustedes que se esfuercen por mí. Yo no puedo pedirle a ustedes que se esfuercen por ustedes. Cada uno es responsable de comenzar a leer el maná que Dios nos ha dejado, para que justamente mientras más tú comiences a leer ese maná, va a comenzar a transformar el sistema de creencia que tenías en el mundo. Y lo va a comenzar a alinear con la palabra de Dios, con lo que Dios quiere en tu vida. Entonces nosotros tenemos que decirle, gracias Padre, porque esto realmente es como dice, si yo estoy en ti, no me va a dar hambre de cosas que no tienen que darme hambre. Porque cuando tú estás empapado en la palabra siempre, no vas a tener hambre de esas cosas. No van a comenzar a nacer deseos que no tienen que nacer. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Amén.
Porque cuando uno lee, realmente uno dice, amén, a veces no entiendo, pero la palabra es viva, aunque tú no estés entendiendo, está trabajando, está haciendo, está comenzando a cambiar tu sistema de creencia. Cuando yo he aceptado a Cristo, hermano, yo era, ¿saben cómo era? Me gustaba de todo. ¿Sí o no? En fiestas el número 1, borracheras el número 1, de todo. ¿Me entiende? ¿Y ustedes creen que a un principio no me daban ganas de volver a esos lugares? ¿Hello? Cuando oí esa música de mi país ya estaba... la carne del pastor estaba comenzando, ¿no? ¿No? ¿Sí o no? El enemigo va a poner cosas al frente tuyo de donde te ha sacado. Y cuando comienzas a oír y ver esas cosas, ¿qué sucede? Comienzan con la patita, ¿no? O en tu mente comienzas a acordarte. Eso es lo que sucedía con el pueblo de Egipto. Se veían en una situación y se acordaban de donde Dios, ¿me entiende? Hubiéramos preferido estar allá, aunque sea comiendo legumbre. Men, era así. Y muchas veces nosotros cuando no ponemos este maná en nuestra vida, el enemigo va a comenzar a alimentar de las cosas que antes te alimentabas y sin darte cuenta vas a comenzar a hacer las cosas que hacías antes. Entonces la responsabilidad de nosotros como hijos de Dios es siervo, es en cada mañana. David decía, de madrugada yo te buscaré. Mi recomendación, y eso no estoy hablando por usted, por mí también. Yo tengo que seguir esforzándome a estar en la mañana para buscar a Dios. Y muchas veces Dios me despierta a las 3 de la mañana y tengo que levantarme y ir porque es para mi conveniencia. ¿No? La carne es débil, sabemos que estamos en un lugar donde trabajamos, nos cansamos, ¿me entiende? El trabajo es completamente diferente que en nuestros países y algunos trabajan dos trabajos. Yo sé que están cansados, pero tenemos que apartar ese momento, hermanos. Decir, Señor, yo sé que mañana entro a las 7 o 5, me voy a levantar 15 minutitos antes y voy a pasar un momentito en tu palabra. ¿Me entiendes? Y cuando tú entras a su palabra, yo te aseguro que cuando vayas, salgas, en ese momento tú te vas a dar cuenta que ha habido una circunstancia, ha habido algo que la palabra que tú has leído te ha preparado para ese momento. ¿Me entiendes? Porque Dios conoce, Él sabe, Él conoce dónde estás. Entonces Dios quiere justamente decir, hijo, tú necesitas, porque lo que me va a hablar a mí no va a ser lo mismo que te va a hablar a ti. A cada uno por eso nos conoce conforme a tu necesidad, conforme al problema que estás pasando, conforme a la circunstancia que estás enfrentando. Dios dice, yo tengo la solución y está acá adentro. Por eso nos ha dejado este regalo más grande que se llama la palabra de Dios. Entonces cuando nosotros dedicamos ese tiempo a ese maná, dice el Señor, no vas a tener hambre de cosas del mundo, no vas a tener sed de esas cosas que te alejan de mi presencia. Amén. Entonces tú dejas aunque no quieras, porque la palabra dice, renovaos tu entendimiento. ¿Y cómo vamos a renovar el entendimiento? Es justamente leyendo la palabra de Dios. Porque la palabra, si tú la lees la palabra de Dios, o lo puedes ver que tiene buenos principios la palabra de Dios. Amén. Te puede ayudar a vivir una vida, ok, tengo buenos principios. Acá me dice que no tengo que matar, no tengo que hacer, no tengo que mentir. Y son buenos principios, preceptos que Dios da. Pero muchas veces esos principios, hermanos, no va a cambiar toda la estructura de un mundo que te ha moldeado. Lo que va a cambiar realmente es comer diariamente ese maná. Entonces yo, hermanos, les animo a que hagan ese esfuerzo de principio a valorar lo que Dios nos ha dejado, a valorar esta palabra preciosa, a valorarla cada mañana y estar en su presencia. Ahora en Éxodo 16:35 nos habla, así comieron los hijos de Israel maná 40 años. Hasta que llegaron a la tierra habitada, maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. O sea, la palabra de Dios, nosotros tenemos que comer hasta que Cristo venga. Amén. Entonces cuando Cristo venga con su iglesia, ahí tú ya no vas a necesitar esto, porque ahí vas a estar directamente ya con la presencia del Señor.
Pero acá ellos tuvieron que comer por 40 años y después de los 40 años esa gente no entró. No entró a comer una comida diferente. ¿Por qué no entró? Por la rebeldía que había, por la murmuración que había en el pueblo. Amén. Entonces cada uno de nosotros siervos, en 1 Corintios 10:10 dice, y eso he estado hablando de lo que he estado hablando, las diferentes circunstancias que impiden, ¿me entiende?, que muchos de nosotros estemos todavía en la tierra dando vueltas y vueltas y vueltas. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. No dice que Dios los mató. ¿Quién? ¿Por qué perecieron? Por el destructor. ¿No? Entonces muchas veces el enemigo sigue vigente. Él no está durmiendo. ¿Me entiendes? Entonces cuando nosotros estamos, hermanos, no empapados en la palabra de Dios, sabemos que el enemigo siempre va a usar para justamente apartarnos de las cosas de Dios, desanimarnos. ¿No? Hay algo que yo siempre hablo, yo lo he visto por muchos años de experiencia, ¿me entiende? ¿Por qué? Y eso a veces sucede en las iglesias, y yo oigo. Y es algo que muchas veces queremos tirar la culpa al pastor, queremos tirar al líder, queremos tirar la culpa a mi esposo o a mi esposa, a alguien queremos echar la culpa de cómo tú estás, se puede decir espiritualmente, ¿no? Porque yo he oído, le digo, ¿y por qué te has venido de esa iglesia? Oh, es que allá el pastor no me da, me estoy muriendo espiritualmente. Ok, le echó la culpa al pastor, ¿no? Tal vez muchos me van a echar a mí la culpa. Ah, si estoy así es por culpa del pastor. Mi responsabilidad como el pastor es darte una palabra. Yo te la estoy dando. Ahora, ¿qué tú vas a hacer con la palabra que te estoy dando? ¿Vas a ir al cafecito, a la comida y ya se te olvidó lo que hablé hoy? ¿O vas a ir y vas a meditar, vas a orar, vas a decir, wow, tienes razón, voy a comenzar a orar, voy a comenzar a buscar la palabra de Dios? ¿O le vas a decir, good job, pastor? A mí está bien, me dirás good job, pero lo que me va a hacer efecto que haga good job es que la palabra la pongas en acción. Porque dice, no seas oidor de la palabra, sino ponla en acción. Entonces cuando solamente la oyes, estás engordando. Hay cristianos que tienen la palabra que le está saliendo creo hasta por las orejas, pero no hacen nada. Conozco la palabra de punta a punta, pastor. Conozco. Pero hazla, hijo, hazla. Tú puedes ver el testimonio de esas personas, es un desastre. Porque pensando que tienen mucha palabra ya son santos. La palabra no funciona si tú no la pones en acción y la haces. ¿Me entiendes? Entonces cuando alguien diga, me estoy muriendo espiritualmente, ok, nos sentaremos. ¿Cuánto tiempo comes el maná? Lo estoy asustando, que se me están yendo. Tranquilos muchachos, esperen nomás, no se me vayan así, no me asusten. Están yendo a servir por si acaso, que gracias a ellos vamos a comer hoy día, quedan perdonados. Entonces siempre nadie toma la responsabilidad y decir, en esa iglesia no, la responsabilidad de alimentarte, ¿de quién es? Personal, porque cuando tú, dice la palabra de Dios, estás leyendo, estás comiendo el maná, nunca vas a estar mal espiritualmente, aunque el pastor te trate, no te dé nada de comer. ¿Me entiendes? Dejemos de echar la culpa a otros, tomemos la responsabilidad cada uno. Muchos quieren, ay, Tomasito, estás bien, toma, hijito, toma. Lechecita, sabes que la palabra de Dios dice esto, hijito. ¿Vas a hacer ya? Ya, ok. Muchas veces tenemos que hacer así, ¿no? Y Pablo decía, ¿hasta cuándo voy a seguir? ¿Tienen que volverles a dar leche? Iglesia, sacúdete, es mi responsabilidad. Si te estás muriendo, como puedes decir espiritualmente, no es mi culpa, no me hagas sentir mal. Es culpa tuya, porque tú no estás yendo a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice,
Porque acá dice, el que viene a mí nunca más tendrá hambre, nunca más tendrá sed. Amén. Entonces, siervo, la responsabilidad de cada uno de nosotros es buscar la palabra de Dios, porque cuando tú buscas esto es lo que te alinea a lo que Dios tiene. Esto es lo que te alinea, no te importa lo que digan de ti, lo que te están mirando, lo que están diciendo. Esto te enfoca a ti y realmente te dice, ahora yo conozco tu necesidad, sé lo que estás pasando, y porque estás comiendo de mí, ahora tú vas a comenzar a vivir y vas a entrar a la tierra de promesa. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Primera Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Ahora la voy a poner, no sé si la han puesto en las dos versiones. En la Nueva Traducción Viviente dice, ahora la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. La palabra de Dios te va a mantener contento con lo que tienes. Porque tú no le vas a dar, hermano, la oportunidad al enemigo que te comience a hacer hambre de cosas que no tienes que tener. Ahora no estoy hablando, tú vas a estar contento viviendo pobrecito. No. ¿Me entiendes? Tú puedes, contentamiento es cuando si tienes mucho dinero, tu corazón va a estar contento. Cuando tengas poco dinero, tu corazón va a estar contento. Cuando no tengas el último auto del año, tu corazón va a estar contento. No va a haber ese, el hermano se agarró este carro, ahora yo me saco otro mejor. Mira, este hermano compró su casa y ahora yo compro la mía. No, o comienza a tener, ¿y por qué él y no yo? Ay, ¿por qué a él lo bendice y a mí no? Señor, ¿por qué a mí no? Ya comienza la murmuración y la queja. Hello. De ahí nace. Cuando tú ves que otro está prosperando, otro está diferente, otro está haciendo las cosas y tú no. En Hebreos 13, 5, 6, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Aleluya. Entonces, cada uno de nosotros, hermano, lo único que te va a mantener contento es la palabra de Dios, el maná que tú tienes que comer. ¿Cuántos, a ver, honestamente, estás descontento con algo? Come on. Se hacen, ¿no? A mí, ¿cuántos están descontentos con algo? A veces algunos están descontentos con ti mismo, ¿no? Otros descontentos porque no han logrado tener algo. Siempre va a haber, ¿no? Yo he andado ahí, siervos, ¿no? Llegas a una cosa y ya estás otra descontento, ¿no? Entonces siempre la gente, cuando están descontentos, ¿qué comienza? La murmuración, ¿no? Comienzan a murmurar, a quejarse a esto, al otro, como un pueblo de Israel. El Señor les provee algo, pasaban el Señor, comenzaban a murmurar otra vuelta. De ahí nace la murmuración, hermano, porque tú no estás realmente lleno con la palabra de Dios. Entonces cada uno de nosotros tiene que tomar, es decir, Señor, voy a hacer ese esfuerzo de ir a tu palabra, porque tu palabra es el maná, es el alimento que yo necesito para cambiar el sistema de creencia que este mundo ha implantado en mi vida. Ahora, hermano, ¿que es fácil? No es fácil. ¿Me entiendes? Que hay que hacer un esfuerzo, por eso la palabra dice, esfuérzate y sé que valiente. Tiene que haber un esfuerzo, ¿no? ¿Cuántos se esfuerzan por algo que quieres y lo logras? ¿Cuántos han logrado con esfuerzo y buen esfuerzo lograr el sueño americano? Gloria a Dios. Amén.
Entonces, cuando pones ese esfuerzo en la palabra de Dios, tú vas a estar bien seguro, hermano, que no van a nacer, no va a venir hambre de cosas que Dios puede, o que el enemigo puede sacarte del plan de Dios. Por eso muchas veces yo les digo, tienen que tener cuidado cuando llegamos a este país. Porque este país puede sacarte tranquilamente la ambición, ¿a qué? A tener cosas. Eso ha sido, mi meta ha sido venir a este país solamente por 2 años, para hacer dinero, ¿no? Porque yo pensaba que llegabas a Estados Unidos, ibas a los árboles, sacabas, como otros piensan, ¿no? Del árbol sacar dinero, ¿no? Y después de 30 años sigo acá. Pero mis primeros años era eso, yo era de esas personas, hermano, que quería tener más y más y más. Si mi amigo tenía un carro, yo me compraba otro. ¿Saben mi testimonio? Me endeudé hasta aquí. ¿Y dónde acabé? Sin tener nada, sin tener dónde vivir. Entonces ahí es cuando acepté a Cristo y la palabra de Dios comenzó a llenar ese vacío que tenía de ya no tener las cosas materiales. Ya no tenía esa ambición de tener las cosas materiales. Ya no quería esto en otro. Pero ¿qué sucedió? Comencé a vivir la palabra de Dios cuando vino, dice, buscar primero el reino de Dios y su justicia. Entonces cuando yo me aboqué, renové mi mente con la palabra, todo lo que yo necesitaba, que antes lo quería hacer en mi propia fuerza, hermanos, el Señor comenzó a añadir y añadir. Y ustedes saben, antes de tomar la iglesia, yo siempre he sido un hombre bendecido en todas las áreas de mi vida. ¿Me entiendes? Por eso yo te predico lo que digo. Ten cuidado, hermanos. Ten cuidado que cuando tu corazón se comience a desviar, ¿es por qué? Porque no estás siendo completamente alimentado con la palabra de Dios. Entonces, siervos, el día de hoy, demos gracias por esta palabra. Porque esta es la que va a llevar a que tú puedas vivir una vida de victoria. Esta es la que va a saciar el hambre que tal vez está enfocado en otro lado. Esta es la palabra que Dios nos ha dejado porque Él te ama. No quiere meterte a una estructura, no quiere hacer, ¿me entiendes? Él respeta. Pero te dice, hijo, acá estás, depende de ti, alzarla o no. Ser guiado por mí o Él respeta. Entonces cada uno de nosotros tiene que decir, bueno, lo he intentado en mi forma, ahora quiero intentarla a la tuya, Señor. Entonces cuando tú le intentas a la forma del Señor, dijo, hijo, eso es lo que quería, porque yo estoy preparando para que desde ahora en adelante tú comiences a entrar y disfrutar la tierra donde yo te he prometido, donde fluye leche y miel. Amén. ¿Reciben la palabra? Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Pero antes entonces, siervo, tenemos que quitar esas excusas. Porque yo como pastor tengo que enfrentar a la gente. ¿Me entiende? Porque muchas veces uno se siente culpable como pastor o como líder o como eso, ¿no? Porque lo he oído muchas veces. Me estoy muriendo, es que mi pastor no me da... Es responsabilidad tuya, porque aquí me dice la palabra que si tú comes el maná del cielo, no tendrás hambre, estarás satisfecho con todo, siervos. Amén. Amén. Pero ahora quiero hacer esa invitación, como he dicho al principio. Si alguien está en este lugar y dice, pastor, yo quiero realmente hacer ese cambio, como lo que yo voy a hacer el día martes. Cuando digas, juro, voy a cambiar de nacionalidad. El día de hoy puedes decir, Señor, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador, y tú vas a cambiar de nacionalidad. Y vas a decir, Señor, yo sé que ahora tú vas a ser el que va a guiar mi vida. Inclinemos nuestros rostros, siervos. Amén.